unos seres que han causado terror durante siglos han sido las brujas. Pero, ¿son ciertas las leyendas que hablan sobre ellas? Y si es así, ¿existieron personas que las cazaban? ¿Y en qué lugar del planeta hay más brujas? Si me acompañas en los próximos minutos, sabrás más sobre ellas y quizás os sirva de algo en caso de que algún día os encontréis cara a cara con alguna de ellas. Aunque parezca lo contrario, algunos de estos seres destacaban por su belleza, como así fue con Alice Kitteler, primera bruja de la que se tiene constancia. Otras, sin embargo, eran terriblemente espantosas, pero la que verdaderamente les dio fama a las brujas de ser seres repulsivos fue la llamada Madre Shipton. Su cuerpo era desproporcionado, lleno de verrugas, con nariz aguileña y ojos que parecían salirse de sus órbitas. Muchas de ellas fueron acusadas injustamente de brujería y posteriormente asesinadas, como sucedió con las brujas de Salem o las de Zugarramurdi. Sin embargo, otras hacían múltiples pócimas y maleficios contra los humanos. Se decía que tenían más relación con el infierno que con nuestro mundo, ya que realizaban pactos con el diablo. Son muchas las cosas que se dicen sobre ellas, pero si hay alguien que realmente sabía sobre brujas, ese fue Matthew Hopkins. En un condado de Inglaterra llamado Lancashire, dos niños se dirigían a sus hogares. Se llamaban Anne y Peter. Venían de jugar en un pueblo cercano a la población en la que vivían. Se había hecho tarde y sabían que sus padres los reñirían si no llegaban pronto a sus casas. Por este motivo, se decidieron a tomar un atajo por el medio del bosque, desconocedores de los peligros que les acechaban entre los árboles. Cuando llevaban 5 minutos caminando entre la espesura del bosque, encontraron algo que los aterrorizó. Vieron un cuervo sobre sus cabezas, pero lo extraño era que el oscuro pájaro se encontraba en una jaula en lo más alto de un árbol. Uno de los niños, llamado Peter, no podía entender cómo había podido llegar la jaula hasta allí. Esto lo alertó y avisó a su compañera para que caminara más rápido. Instantes después, Anne, la más pequeña de los dos niños, escuchó unos pasos entre la maleza, pero lo que hizo que se sobresaltara y gritara aterrorizada fue el creer que quien caminaba entre los árboles era una mantis religiosa del tamaño de una persona. Los inocentes niños no sabían que las brujas pueden adoptar la forma de cualquier insecto. Anne se puso a correr y su compañero, completamente espantado, hizo lo mismo. Peter era mucho más rápido que Anne. Tras correr durante unos segundos que le parecieron una eternidad, Anne ya no estaba a su lado. Entonces Peter tuvo que tomar la decisión más importante de su vida. Podía correr hacia su casa o regresar a buscar a Anne. Peter era bueno y valiente. Decidió volver a por su compañera. Anne y Peter jamás regresarían a sus casas con vida. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de los niños corrió como la pólvora por la comarca. Un grupo de voluntarios buscaron a los muchachos sin descanso por todo el condado. Finalmente aparecieron en las proximidades de un río, totalmente despedazados. El pueblo, deseoso de buscar un culpable, acusó a Margaret Jones, conocedora de plantas y remedios, como nadie en toda la zona oriental de Inglaterra. Para los habitantes de la comarca, ella era una bruja, y todos la temían. Como tenía gran influencia entre los nobles del lugar, decidieron contratar a Matthew Hopkins, y así no enfrentarse directamente con ella. Si Van Helsing fue el más famoso cazador de vampiros, Matthew Hopkins lo era de las brujas.
Era el mayor cazarrecompensas de brujas que se haya conocido jamás. Hopkins era una persona sin escrúpulos, sádico, conocedor de todo lo concerniente a las brujas. Sabía cómo identificarlas y, lo mejor de todo, era implacable. Nunca se le había escapado ninguna. Cuando Hopkins llegó al poblado, ya tenía decidido considerar culpable a Margaret Jones, porque sabía que así no habría duda de que cobraría su recompensa. Iba perfectamente armado y llevaba consigo amuletos y productos espantabrujas. Se dirigió de inmediato al castillo en donde vivía Margaret Jones. Cuando llegó, la puerta estaba abierta. Al entrar, descubrió que el interior estaba iluminado por unas velas. Una olla enorme de cobre estaba burbujeando, pero no había rastro de la bruja. Entonces decidió subir por las escaleras que se encontraban en la sala. Supuso que le llevarían a lo más alto de la torre, que se encontraba a 15 metros de altura. Al llegar arriba, se encontró de frente con lo que buscaba. Allí estaba ella. La bruja le dijo: Te estaba esperando. Todos tenemos nuestro día para morir. En ese instante se abalanzó sobre él, pero Matthew Hawkins era un hombre experimentado e interpuso entre ambos sus amuletos, un diente de ajo y un higo silvestre que espantaron al ser infernal. La bruja se estremeció y gritó. A los pocos segundos se lanzó por la ventana cayendo al vacío. Matthew se apresuró a mirar por la ventana, pero no vio nada. La noche estaba muy oscura. Salió del castillo y revisó sus alrededores, pero no había rastro de Margaret Jones. La bruja se había escapado. Años más tarde, Margaret Jones, en Massachusetts, futuro estado de Estados Unidos, fue condenada y ahorcada al ser considerada una bruja. Si queréis saber algo más de Matthew Hawkins, podéis ver una película titulada Cuando las brujas arden. Pero sin duda, la película de mayor éxito comercial que trata sobre brujas es El proyecto de la bruja de Blair. Para aquellos que no la habéis visto, se trata de una especie de documental, en donde los protagonistas se adentran en un bosque embrujado, con la intención de encontrar a la bruja de Blair. Pero como veréis, en esa búsqueda no todo será maravilloso. Lo curioso de esta historia es que realmente existió la bruja de Blair. Se llamaba Ellie Kenward. Fue acusada de secuestrar y desangrar a niños. Como consecuencia de esto, fue capturada y atada a un carro de bueyes. Posteriormente la abandonaron en el medio del bosque, sabiendo que el frío invierno acabaría con ella. Pero las personas del pueblo no estaban satisfechas con este castigo. Decidieron torturarla, abriéndole heridas y dibujando con cuchillos múltiples signos en su piel. Cuando la abandonaron por la noche en la intemperie atada a un árbol, Ellie estaba muy mal herida. Al día siguiente, volvieron para ver cómo se encontraba. Descubrieron para su sorpresa que Ellie seguía viva, a pesar de las terribles torturas y el frío de la noche. Entonces tomaron la determinación de colgarla de un árbol. Parecía que la bruja había llegado a su final, pero su historia no terminaría ahí. Antes de que acabara el año, una niña y uno de los principales acusadores de Ellie Kenward desaparecieron. Al final del año, la mitad de los niños del pueblo de Blair y todos sus acusadores habían desaparecido. Completamente asustados, todos los habitantes del pueblo decidieron irse para siempre, porque sabían que el alma de la bruja aún continuaba en el bosque. Años después, personas desconocedoras de la historia de la bruja de Blair fundaron otra población en el mismo lugar, y las desapariciones continuarían. Pero si alguien quiere saber más de las brujas, no podría olvidarse de la zona del mundo en donde más han existido. Este sitio se llama Galicia.
próximo a una de las ciudades más bellas del planeta, se encuentra una de las montañas más extrañas que se conocen. Se denomina el Pico Sacro. Cuenta la leyenda que en las grutas que hay en su interior habitan las brujas cuyos lugareños denominan meigas, y en ese lugar realizan múltiples reuniones a las que llaman aquelarres. Recuerdo que en una ocasión mis padres me contaron una historia sobre una de ellas. Vivía en un pueblo próximo al monte, en una casa pequeña de piedra rodeada de árboles. Un día la bruja se encontró en el campo con la mujer más bonita del lugar y le dijo: Cazador de la oscuridad, muda su piel con la mía. La mujer aterrorizada corrió a su casa. Por la noche, la bella criatura enfermó. Empezó con terribles vómitos y fiebre que le hacía delirar. Por la mañana empezó a echar espuma por la boca y a mediodía había muerto. Nadie pudo demostrar a la justicia de los hombres la implicación de la bruja en la muerte de la bella muchacha, pero sí intervino la justicia divina. Un día, la casa de la bruja se incendió accidentalmente. Cuando la policía y vecinos entraron en la vivienda, encontraron en su interior múltiples huesos. Algunos pertenecían a diferentes animales, otros eran de humanos, pero ninguno pertenecía a la bruja. Desde entonces, múltiples vecinos aseguran verla las noches de San Silvestre y San Juan. Si me preguntas si existen las brujas, te diré que no, pero como dicen en mi tierra, a verlas haylas. Se acerca la noche de San Juan, por tanto, dale a me gusta al vídeo en YouTube, suscríbete al canal y compártelo en tus redes sociales, antes de que las brujas te capturen para darle sabor a los caldos de sus ollas.